Bueno, más de 1.500 reos fueron dejados en libertad condicional, más de 500 en Santiago, 700 en Valparaíso y así se van sumando otros en otras regiones del país. La medida fue defendida por la Corte Suprema, mientras que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, cuestionó los procedimientos. Queremos conversar al respecto y para eso tomamos contacto precisamente con la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Ministra, gracias por este contacto. Buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ministra, ¿cómo a usted le sorprende este número que en Valparaíso es más de un 90% de reos a los que se les da la libertad? Sí, el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, dice que Gendarmería depende del Ministerio de Justicia. Entonces, ¿por qué se sorprende usted de una medida que adopta un servicio que está bajo su tutela? Matilde, qué buena la pregunta para poderlo aclarar. Lo primero que le sorprende a esta ministra y a cualquier persona que nos esté mirando es cómo pasamos de tener todos los años cerca de un 5 o un 10% de otorgamiento de libertades condicionales de quienes postulan a tener el 93% de otorgamiento. Yo le quiero decir que en esta materia, y para que no haya confusiones, porque mucha gente se ha quedado quizás en el sistema antiguo. Usted recordará que en la administración anterior, en la administración del expresidente Piñera, justamente se le quitaron al Poder Ejecutivo las facultades para otorgar libertades condicionales. Hasta hace unos años atrás las libertades condicionales las daban los seremis de justicia. Esa fue una modificación legal para que hoy día los otorgamientos quedaran en poder de los jueces. Hoy día lo que hace Gendarmería, y por eso es importante aclarar el rol de Gendarmería porque no son quienes otorgan los beneficios. Gendarmería, que está a cargo de la custodia, de la vigilancia de los internos, de los condenados, lo que hace es entregarle al Poder Judicial, en este caso a la Corte de Apelaciones, el listado de los postulantes, es decir, el listado de aquellas personas que cumplen con los requisitos. Pero quien debe decidir el otorgamiento, y por eso el cambio legal, es el Poder Judicial. En este caso son comisiones que están integradas por un ministro, en el caso de la Quinta Región, un ministro de Corte, 2 jueces de Tribunal Oral en lo Penal y 2 jueces de Garantía. Yo le quiero decir incluso un poco más allá para quizás devolverle un poco la pregunta a quienes han señalado, digamos, que esto viene desde Gendarmería. Gendarmería, solo en el caso de Valparaíso, le quiero decir que estableció un listado de personas que objetivamente cumplían los requisitos porque por ley no podría haber hecho otra cosa, porque este es un derecho de los condenados. Ellos tienen derecho a postularse si cumplen estos requisitos, que es, entre otras cosas, tener buena conducta, haber ido a capacitación en oficio, etc. Pero lo que sí puede hacer Gendarmería es, junto con mandar esta postulación, recomendar y decir, por ejemplo, cumple los requisitos, pero nosotros no recomendamos que se entregue la libertad condicional. Usted sabe, Matilde, y esto no lo hemos dicho en otros espacios, pero aprovecho de decirlo, quizás con esto despejamos la inquietud. 530 casos, 527 creo que es el número exacto de postulaciones que se enviaron. Gendarmería estableció explícitamente que no debían otorgársele los beneficios y el Poder Judicial, legítimamente, porque son sus atribuciones. Aquí lo que queremos saber es información de por qué hubo un cambio tan radical entre un año y otro. El Poder Judicial decidió, a pesar de que Gendarmería decía que no se le otorgara, concederle igual esa libertad. Ahora, usted me dice, no podemos nosotros cuestionar los procedimientos, pues son poderes independientes que están en el ejercicio de sus atribuciones. O sea, el Poder Judicial definió que quería entregarle la libertad a 1.300 internos entre Santiago y Valparaíso. Es legal totalmente, está dentro de sus facultades. Si simplemente lo que queremos saber es por qué históricamente se le entregaba 80 con la misma cantidad de postulaciones y este año pasamos de 80 a 800 solo en una región como Valparaíso. ¿Qué criterio cambió? Porque la ley es la misma, los niveles de hacinamiento son los mismos, a propósito que también se señaló que esto podría ser una medida para descongestionar. Este es un derecho, no es una medida para paliar el hacinamiento. Ahora, esta recomendación Gendarmería la entregó en todos los casos que se están presentando ahora, porque vamos conociendo los números y van subiendo cada vez más. Ahora tenemos 122 en La Serena, así suman otros tantos en Chillán, en Punta Arenas. En todos los casos Gendarmería puede hacer esta recomendación, porque esto es parte de la ley que, como usted bien señala, se cambió y desde esta decisión que tomaba antes el Seremi de Justicia pasa a esta comisión en que se cumplen estos requisitos. Así es. Exactamente. Gendarmería lo que hace es, en cada una de las postulaciones, por la ley exige que se cumplan 4 requisitos objetivos.
Lo que hace Gendarmería es a estos requisitos objetivos agregarle una recomendación de acuerdo a los informes que obran en poder de ellos. Ahora, efectivamente el Poder Judicial, en el ejercicio de sus facultades, puede acoger o no la recomendación de Gendarmería. Pero llama al menos la atención, ¿no?, que si estamos hablando de 800 postulantes, que en 530 de ellos Gendarmería haya dicho no recomiendo, y que se le haya entregado a los 800, a los 300 que se recomendaba y a los 530 que no se recomendaba. O sea, la verdad es que tenía la facultad del Poder Judicial para hacerlo, sí, las tenía, y obró dentro de sus facultades, pero es simplemente la pregunta, digamos, que cualquier ciudadano se podría hacer: ¿qué cambió tanto entre un año y otro como para que los criterios fueran tan distintos? Porque hasta el año pasado, al parecer, eso sí se tenía en consideración. Este año ya no. Entonces, más allá aquí no pueden haber cuestionamientos, porque están todos obrando dentro de sus facultades. No hay ilegalidad, no hay cuestionamiento. Hay simplemente, yo creo que, y lo que sería bueno, es transparentar la información de qué pudo haber cambiado tanto, porque la ley es la misma, los niveles de hacinamiento no han aumentado, y Gendarmería ha actuado igual que en los años anteriores, es decir, recomendando no, que no es vinculante para el Poder Judicial, eso es verdad, pero llama al menos la atención que haya 530 casos que no se haya recomendado entregar y que se hayan entregado igual. Y bueno, lamentablemente hoy día ya contamos con 3 casos de los que se otorgaron estas libertades condicionales el día viernes y ya han caído de nuevo en alguna figura delictual. Aquí lo importante, Matilde, no es que no estemos de acuerdo con las libertades condicionales. Yo creo que es importante la progresividad de la pena, que las personas, en la medida que se vayan rehabilitando, tengan la posibilidad de acceder a ciertos beneficios. Lo importante es que esté preparada para obtener ese beneficio, porque si no, además, es una muy mala señal para la sociedad. Hoy día, quienes estamos convencidos de que hay personas que deben cumplir penas en cárcel y otras que lo pueden hacer en libertad porque son condiciones distintas, tenemos niveles de complejidad y peligrosidad distintas. Cuando suceden este tipo de cosas, la señal hacia la sociedad es muy mala, porque ¿qué es lo que se va a pedir? Ojalá que no hayan más libertades condicionales. Y tampoco es la idea. Lo importante es que quienes accedan a esa libertad estemos claras que van a hacer un buen uso de esto, que es parte del cumplimiento de la pena. Por eso es muy grave que ya se diga que esto es para paliar hacinamiento. Ministra, es parte del cumplimiento de la pena. Ahora, cuando se aprobó esta ley, la Corte Suprema dio sus reparos, incluso el propio ministro de Justicia de la época, Felipe Bulnes, lo cuestionó. De acuerdo a sus propios criterios, los requisitos que están en esta legislación, primero, ¿son objetivos, son necesarios, son lo suficientes? Porque la única medida, digamos, la única condición básicamente que no se puede cuestionar es que se haya cumplido la mitad de la condena, pero la irreprochable conducta, la realización de un oficio, la asistencia incluso a una escuela es bastante cuestionable, y no puede haber una fiscalización, porque es la misma Gendarmería la que hace este control. ¿Hay que modificar o perfeccionar esta ley a su juicio? Lo que hay es el cumplimiento de ciertos requisitos, como usted bien dice, son todos requisitos que se chequean si existen o no. O sea, ¿se cumplió la mitad de la pena? Sí. ¿Está calificado en lista 1, o sea, buena conducta? Sí o no. O sea, no es que sea subjetivo, no es que a mí me tinca que tuvo buena conducta. ¿Fue a oficio, a preparación en oficio, sí o no? Y eso hace que finalmente uno tenga los requisitos o no para postular. Ahora, lo que ha estado siempre en discusión es un poco lo que todos los años se había venido haciendo, atender también al criterio de recomendación que da la propia Gendarmería. O sea, cuando dice, sí, está cumpliéndose con los requisitos, pero como Gendarmería tiene acceso a una vasta información respecto de lo que es el comportamiento, el desenvolvimiento del interno, muchas veces, no obstante estos requisitos, Gendarmería lo que señala en el mismo documento es, no obstante ello, nosotros no recomendamos entregar la libertad condicional. Yo creo que en todo proceso de otorgamiento de beneficios tiene que haber cumplimientos objetivos, pero también tiene que sopesarse a la luz de los antecedentes de quienes más información tienen, que es en este caso Gendarmería. Yo creo que esto no puede ser automático, porque si no, esto sería como un computador, ¿no? Yo ingreso los objetivos y me va a entregar el listado de los que lo tienen. Yo creo que aquí justamente las facultades que en su minuto se sacaron del Seremi Justicia para entregarse a los jueces, para que esto tuviera primero un ámbito jurisdiccional que diera el estatus de debido proceso y que hubiese esta posibilidad de sopesar. Ahora, si usted me pregunta cómo seguimos de aquí, porque de aquí en adelante, porque tenemos 1.300 personas que estaban condenadas y que de acuerdo al Poder Judicial tenían derecho a acceder a libertad condicional y se puso en libertad.
estamos hablando de eso, ¿verdad? Ese es un proceso que nosotros lo que vamos a hacer es fiscalizar en cuanto a lo que nos convoca, que es si ellos van a firmar o no, que es lo que podemos hacer nosotros en términos de control. Ahora, de aquí para adelante, ¿cómo podemos mejorar? La agenda corta antidelincuencia, para darle un ejemplo, Matilde, establece justamente que el requisito de plazo para las libertades condicionales, los delitos contra la propiedad, aumenten del 50% a 2/3 de la pena. O sea, si la agenda hubiese estado en vigencia hoy día, muchas de las personas que estaban postulando, que tienen que ver con delitos contra la propiedad más severos, digamos, estamos hablando de un robo con violencia, no habrían podido acceder al requisito, digamos, porque ahora el tiempo que se pide es mayor, de acuerdo a la agenda corta antidelictiva, digamos. Lo otro que estamos haciendo es generando una modificación al reglamento penitenciario justamente para que la categorización en buena conducta sea mucho más exigente. Ese tipo de cosas nosotros hoy día podemos hacer para efectos de asegurarnos que si el día de mañana se decide no tener en cuenta estos otros elementos que son más subjetivos, por así decirlo, los objetivos sean lo suficientemente rigurosos para no de nuevo dar pie a tener un 93% de otorgamiento cuando históricamente ha sido un 5 y un 10, porque el problema no es postular, el problema es entregárselo de nuevo a quien cumple con las condiciones de rehabilitación. Ministra, si fuera por este criterio, por ejemplo, Claudio Spiniak estaría libre, ya cumplió la mitad de su condena, creó una biblioteca en la penitenciaría y posiblemente se le hubiera otorgado esta libertad. Lo que se está cuestionando, y se está cuestionando por parte de un poder al otro, es el criterio de los jueces. ¿Usted va a tener alguna reunión dentro de lo que son el respeto y las libertades de cada uno de los poderes con el presidente de la Corte Suprema? Difícilmente yo podría cuestionar por lo que usted está señalando. Yo no puedo cuestionar lo que haya hecho un poder que es independiente y además está actuando en ejercicio de sus atribuciones. Lo que yo puedo sí pedir es transparencia total para además explicarle a todos nuestros ciudadanos qué es lo que ocurrió. Legítimamente también a esta ministra se le pregunta. Y a mí también me encantaría saber por qué después de varios años tuvimos un 5, un 10% de otorgamiento y hoy día tenemos un 93%. Que nosotros podamos acceder a toda esa información no quiere decir que tengamos un cuestionamiento, porque lo que le digo, somos absolutamente respetuosos de los distintos poderes. Ahora, si usted me pregunta la interpretación que uno tiene respecto al otorgamiento de estas libertades condicionales, a mi juicio debieran tener a la vista lo que siempre se ha tenido a la vista, digamos, en años anteriores, que es qué dice Gendarmería, recomienda o no. Eso es algo que es de alguna manera lo que el Poder Judicial en algunos casos ha tomado no, porque no ha sido en todas las regiones el mismo comportamiento. Hay regiones que han mantenido más bien digamos, el porcentaje de otorgamientos de el año 2015, el año 2014. O sea, tenemos que algunas regiones, las que tenemos identificadas hasta ahora es la Quinta y la Metropolitana, donde se disparó ese porcentaje. Ahora, cuestionamiento, de nuevo, Matilde, nosotros somos súper respetuosos y yo siempre lo digo, nosotros no cuestionamos los contenidos de las sentencias, los compartamos o no, no los cuestionamos, los cumplimos. Tampoco estamos cuestionando la independencia, pero sí nos preocupa que nosotros somos responsables por la seguridad ciudadana de las personas. Y cuando tenemos ya 3 personas que han sido detenidas y que se les otorgó recientemente el viernes un beneficio por parte de los jueces, sí nos interesa saber por qué hay un cambio tan abrupto en los porcentajes. Simplemente eso no es un cuestionamiento, es acceder a más información para poder no solo tener nosotros una explicación, sino que cualquier persona que la quiera tener. Perfecto, ministra. ¿Y eso debiera llegar desde entonces la Corte Suprema? Hoy día hablé con el ministro Hugo Dolmetsch, pero de nuevo, también dentro del Poder Judicial los jueces tienen sus propios ámbitos de atribuciones. La comisión de Valparaíso está conformada por una ministra de Corte, jueces de Tribunal Oral en lo penal y de garantía. Lo que habrá que saber es cuáles son los criterios que subieron a la vista esta comisión, que por ejemplo en otras regiones no se tuvieron y que explicaron que no se modificara mayormente el porcentaje de otorgamiento. Mire, yo creo que una buena instancia va a ser, ya nos ha al menos llegado informalmente una citación a la Comisión de Constitución, donde está invitado justamente el Poder Judicial y nosotros. Yo creo que eso va a ser una buena instancia de conversación. Matilde, más allá de muchas de las cosas que estamos hablando que son técnicas, hay una cosa que es tan clara y que mucha gente que está viendo las noticias dice, bueno, pero es tan evidente. La gente hoy día quiere más seguridad ciudadana. Es la principal preocupación de las personas. Cuando en 2 regiones se ponen en libertad 1.300 condenados que estaban presos y que quedan en libertad, respecto de los cuales solo en una región Gendarmería no recomendó 530, es legítimo que esta ministra se pregunte al menos qué ocurrió.
todos los chilenos que podrían hacerse esa pregunta. Y creo que es muy legítimo que podamos tener esa respuesta, justamente para no generar ningún manto de duda. Y sobre todo, lo que nos queda a nosotros como gobierno, a pesar de que nosotros no otorguemos las libertades condicionales, es asegurarnos que quienes las están cumpliendo vayan a firmar. Porque si dejan de cumplir las condiciones que se han establecido, ahí sí que estamos hablando de otro escenario. Y también lo que nos puede convocar es avanzar en la agenda corta para que muchas de las personas que hoy día acceden con el 50% de la pena no lo puedan hacer si no está el caso de los 2/3. Usted me señalaba el caso de Claudio Spiniak. Hoy ya la ley a varios delitos que son más graves, justamente como el caso que usted me señala, ya le exige 2/3. Así que muchos de esos casos no estarían dentro de este listado. Y de nuevo, de ahí la importancia, Matilde, de tener no solo los datos objetivos, sino que también esta información de Gendarmería, porque no solo basta con saber si cumplió o no el oficio. Por algo Gendarmería en cada uno de los casos señala, a pesar de esto, no lo recomiendo, porque muchas veces los datos objetivos no bastan por sí solos. Esa es la opinión de esta ministra. Y eso es lo que nos va a motivar justamente a hacer las modificaciones en el reglamento para que no haya lugar a dudas, digamos, y que efectivamente el día de mañana, cuando digamos buena conducta, sea un dato que sea lo más exigente posible, porque finalmente lo que no queremos es que a quienes se les otorguen libertades el día de mañana cometan delitos, porque muchos de los que acceden a libertades sí estaban en condiciones de obtenerla, pero que unos pocos o muchos finalmente reincidan y delincan, va a generar un manto de dudas sobre un instrumento que es legítimo, que es la libertad condicional. Y ese es el problema hoy día. Hoy día, lamentablemente, esto ha generado un manto de dudas respecto de las libertades condicionales en la sociedad, y eso no es bueno, porque son instrumentos hoy día válidos y respecto de los cuales, como le digo, son parte del cumplimiento de la pena, ¿no? Y de nuevo, aclarar, esto no es para paliar hacinamiento. De hecho, nosotros hoy día tenemos menos hacinamiento que años atrás. Y hoy día estamos entregando más libertades condicionales que años atrás, no se explicaría. Ministra, muchísimas gracias por esa aclaración y por el contacto a esta hora con CNN Chile para hablar de este tema que no solamente le ha sorprendido a usted, sino que a toda la opinión pública. Muchas gracias y buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Matilde, que esté muy bien.